Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, bueno, vamos a continuar ya con nuestra catequesis de seguimiento de Jesús 2 en el tema número 16, liturgia eucarística. Vamos a hacer una oración para comenzar con nuestro tema, invocando al Espíritu Santo y a su presencia para cada uno de los que estamos haciendo esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que descienda sobre cada uno de nosotros, en el lugar en el que nos encontremos, en este momento que hemos dedicado para la escucha y la meditación de tu palabra. Que seas tú, Señor, el que a través del Espíritu Santo nos hable, nos llene de su amor y sobre todo a ponerlo en práctica. Que a través de estos temas nosotros podamos dar testimonio y sobre todo vivir mejor cada una de las cosas que hacemos en la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, este bloque que ha sido bastante interesante y que a lo mejor aunque hemos pausado un poquito el seguimiento de estos temas, que nos ayuden a vivir cada día, cada momento y lo importante que es sobre todo ponerlo en práctica, porque aunque no estemos asistiendo como tal al templo, eso no quiere decir que las normas litúrgicas hayan cambiado. Entonces hablaremos como de estas dos partes, el cómo hacerlo de manera cotidiana y cómo vivir sobre toda esta situación litúrgica ahora desde nuestros propios hogares. Tema 16, liturgia eucarística. Ya nosotros en el tema anterior, en los temas anteriores vimos que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo y que a través de la iglesia en todo momento, desde celebramos los misterios de Cristo desde su nacimiento hasta su pasión, muerte y resurrección. Y sobre todo esa vida de Jesús y cómo esa vida de Jesús también va siendo y se va contextualizando con la historia propia de la salvación y cómo Dios hace todo posible para que el misterio de Cristo llegue a nuestras vidas. Bien, y cómo lo vamos viviendo año con año, momento con momento. Acabamos de pasar varias solemnidades dentro de nuestra propia iglesia, Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, antes Pentecostés, todo es cíclico, pero también tiene una enseñanza pedagógica de Dios para con nosotros. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivirlo. La Eucaristía, la liturgia eucarística, recuerden que la celebración eucarística o la misa se divide en dos grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra ya la veíamos la semana, el tema anterior, y ahora vamos a ver nuestra liturgia eucarística. Pongamos mucha atención. Hemos aprendido por la evangelización que la Eucaristía es reunión de fraternidad, de oración, de enseñanza, celebración de fe y de impulso a la entrega. Es el centro de la comunidad cristiana, memorial de la muerte y resurrección del Señor, sacramento del amor, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el que Cristo es comido, el alma se colma de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Entonces nosotros entendemos que en el centro de la comunidad cristiana vivimos los misterios del memorial de la muerte y la resurrección del Señor a través del sacramento propiamente de la Eucaristía y que vivimos a través de la propia misa.
pero se nos enseña a partir de la oración, de la enseñanza, de la celebración de la fe y sobre todo de la entrega, porque ese sacramento es un sacramento de amor que nos colma de gracia para la gloria futura. En la propia celebración eucarística nosotros estamos viviendo ya, siendo partícipes ya de la vida eterna, de la nueva Jerusalén. Por eso cantamos el himno del santo, por eso hacemos tantas cosas que vamos a vivir ya, que nosotros podemos participar. Cuando tú participas de la celebración eucarística, vas poniendo un pie ya en el cielo. Por eso es tan importante que nosotros vivamos con mucha santidad y con mucha solemnidad y le demos a cada signo su importancia dentro de la celebración eucarística. Celebración ungida, devota y sin prisas. Participación plena, piadosa, viva y festiva, viviendo con todo su sentido cada parte de la misa, con una presencia viva del Señor, movidos por el Espíritu Santo, formando verdadera comunidad fraterna en el gozo del Señor. El sacramento es un signo sensible de la realidad sagrada y una forma visible de la gracia invisible, nos dice el documento. Eucaristía, fuente y culmen de la vida y misión de la Iglesia. ¿Sí? Fíjense, tiene que ser una celebración ungida, una celebración que nos llene de Dios. Tiene que ser devota y sin prisas. Estamos tan acostumbrados a que en nuestra vida actual todo sea tan aprisa que creemos que la misa tiene que durar 1 hora, cuando la misa no tiene un tiempo de duración. Se tiene que vivir sin esa prisa, a lo mejor por el momento, los espacios o cosas así, a veces dura más minutos o menos minutos, pero debemos nosotros estar en el interior de Cristo en el momento de la celebración eucarística y tenemos que tener una participación, dice, plena, estar 100% en la celebración, porque a veces a lo mejor estoy ahí de cuerpo presente, pero de corazón y de alma y de mente ausente, ¿no? O sea, estoy ahí en la celebración, pero estoy pensando en el problema, estoy pensando en lo que dejé pendiente, estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana o en alguna situación que me haya pasado y entonces no estamos 100% plenamente en la celebración. Tiene que ser piadosa, tiene que tener mi corazón esa contrición hacia Dios y saber a quién estoy dirigiendo mi oración. Tiene que ser viva, o sea, tampoco vamos a estar ahí todos callados, todos mudos, todos antipáticos en la celebración. Tenemos que estar vivos, fervientes y sobre todo festiva, no en el hacer mucho ruido, sino en la alegría con la que la estamos viviendo, en todos los sentidos de la misa, ¿no? Y aquí va esta parte, ¿no? O sea, desde la parte presencial en la que nosotros todos hemos sido partícipes de la celebración y estar ahí, ahora en la parte en la que nosotros estamos en estos medios de comunicación o viéndolo a través de nuestra pantalla, nuestros dispositivos, y que no porque no esté en el templo pierde eficacia la celebración. Es decir, no porque la estoy viendo en casa o la estoy viendo en mi lugar de trabajo o la estoy viendo desde un lugar que no es el templo, no por eso no voy a estar haciendo lo que debo. Es decir, debo de ponerme de pie en el momento que me tengo que poner de pie, contestar, cantar, participar en todo momento de todo. No es como que, ay, bueno, pongo la celebración en lo que me ceno, en lo que como unas palomitas, en lo que estoy aquí sentado en el sillón, escuchando. No, no, no. Una cosa es que puedas tener la comodidad del lugar y otra que te pongas cómodo en el lugar, ¿no? Y que estés perdiendo la eficacia y la importancia de la propia celebración eucarística, o que estés hablando por teléfono, o que estés pasando, entrando, saliendo, o que digas, bueno, pues ya no la escuché completa, pero pues al rato pongo otra parte, ¿no? Lo más ideal sería que viéramos la transmisión en vivo, pero si no se puede por los horarios, bueno, en la situación diferida o cuando vemos la repetición, la vivamos con la misma santidad como si estuviéramos nosotros viviéndolo en el templo. Porque entonces si no estamos corriendo como al riesgo, en vez de decir, bueno, la misa es a las 10, como antes podíamos ir a la misa de 7, de la 1, de las 11, a la hora que tú ibas a la misa, ahora decimos, no, bueno, pues aunque tenga tiempo a las 10, ¿no? La pongo al ratito que tenga tiempo, a las 5, a las 6 de la tarde o a la hora que yo me acomode. No, debemos de participar idealmente de la celebración en vivo. De no ser posible por cuestiones de trabajo, cuestiones que compliquen de fuerza mayor, pues entonces sí, verla en otro momento, pero no porque para mi practicidad y mi comodidad la vea en el momento que yo quiera.
¿Okay? Entonces dice, además tenemos que estar movidos por el Espíritu Santo. Ser una comunidad fraterna. Recuerden que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida y la misión de la Iglesia. O sea, de ahí emana nuestra fuerza y hacia ahí tenemos que llegar. Todo evangelizado que ha tenido un encuentro con Cristo tiene que aterrizar su vida precisamente en la Eucaristía. No es lo mismo vivir una misa de una celebración, no sé, de 15 años, de 3 años, donde las personas lo hacen por un compromiso o por un precepto social, a vivirla como la debemos de vivir, con esa misma alegría y ese gozo de darle la importancia de la propia celebración eucarística. Los principales elementos y partes de la misa están llenos de simbolismo: el acto penitencial, la palabra de Dios y el símbolo de la fe, la presentación de los dones, la plegaria eucarística, la preparación a la comunión y la santa comunión, los cuales hay que vivir y valorar en su justa medida. Llegar a misa puntualmente, si no es que antes, para prepararse a la celebración dignamente, y nuestra participación activa y atenta, tanto en la liturgia de la palabra como en la comunión de los sagrados dones y en una profunda acción de gracias por la presencia del Señor y alabanza espontánea, viviendo los momentos de silencio para el encuentro personal con el Señor. Para que esta participación consciente y plena sea posible, se necesita comprender bien el rito de la misa, ¿sí? Ya en el tema anterior nosotros hablábamos de esta parte de la liturgia de la palabra, en donde decíamos que empezábamos con la propia procesión de entrada, el saludo inicial, el acto penitencial, el himno del Gloria, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Evangelio, la aclamación con el Salmo, el Aleluya. O sea, la liturgia de la palabra inicia con los ritos iniciales y continúa y termina con la plegaria universal. Ahí termina, ¿sí? O con el credo. Empieza la liturgia eucarística con la presentación de los dones, es decir, cuando se presenta pan y vino. Cuando de la credenza al altar se presenta el cáliz, el pan, el agua, el vino, el pan, y se empieza a preparar la mesa del sacrificio o la mesa del altar, en donde se va a hacer este momento de la liturgia eucarística. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, estamos sí expectando, pero también estamos participando del canto del ofertorio y ofreciendo nuestros propios dones. Ofrecemos nuestra vida, nuestro trabajo. A lo mejor no ofrecemos pan y vino, pero ofrecemos nuestra propia situación, nuestras horas de trabajo, nuestro cansancio, nuestra enfermedad. Eso es lo que tienes que estar haciendo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el templo, en el momento del ofertorio se ofrece nuestro diezmo, nuestra aportación económica, que no es una limosna a menos de que tú des lo que te sobre, sino ahí es donde nosotros ofrecemos de lo que tenemos al Señor, de lo que el Señor mismo nos da, porque los dones son del Señor, pero nosotros también se los ofrecemos como parte de nuestro trabajo, como parte de nuestra ganancia por lo que nosotros hacemos. En ese momento, ahorita por ejemplo que no estamos en el templo o que no podemos participar presencialmente, de todos modos tú tienes que ofrecer tu trabajo, tu vida, tu tiempo, lo que tú estás haciendo, poner mucha atención en el momento del ofertorio. Ideal sería que tú, consciente porque eres evangelizado, porque tienes conciencia de las necesidades del templo, que guardes tu colecta, que tú también vayas depositando, o sea, en tu hogar, ese diezmo, esa colecta, esa parte importante. Fíjense, es tan importante nuestra ofrenda económica, nuestra aportación económica. Decía Jesús en el Evangelio, cuando le ponía de ejemplo a sus discípulos, esta viuda que tenía de solo 2 monedas, y cómo los fariseos iban y depositaban costales de monedas, ¿no?, al templo, y ella va y da lo que tiene, no lo que le sobra, da lo que tiene. ¿Cuántas veces tú en este momento de la celebración has dado lo que no te hace falta, lo que te sobra? Y teniendo, a nadie nos sobra el dinero, pero teniendo la posibilidad de ofrecer algo a Dios, a sus necesidades en el templo,
buscas la moneda más chiquita que tienes. Buscas incluso de dar un billete chico, cambio. ¿Le estás dando realmente, estás ofreciendo realmente lo que tienes? ¿O lo que te sobra? ¿O lo que no necesitas? Si tú eres realmente consciente y no estás yendo ahorita, no, por estas situaciones de sanidad, no estamos asistiendo al templo, pero estás consciente de que el templo necesita, de que es un mandamiento de la iglesia ayudar a la iglesia en sus necesidades, deberías de guardar tu colecta, ir en un momento al templo cuando está vacío y depositar tu colecta. O mejor aún, cuando podamos ya regresar, aunque parcialmente, depositar todo aquello que has guardado en todas estas misas, porque es un momento importante, ¿sí? Vamos del ofertorio entonces al momento en que inicia la plegaria eucarística, en el momento en el que nosotros ofrecemos esos dones por manos de nuestro sacerdote y contestamos todos a esta plegaria. Esta plegaria eucarística inicia con el ofrecimiento de los dones, pero también en el momento del santo, ¿sí? Empieza a ofrecerse ya el pan y vino hacia el Señor como un sacrificio agradable y decimos y nos unimos al coro de los ángeles cantando. Y todos debemos de participar del santo, no únicamente el ministerio de música, todos debemos de participar del santo, debemos de cantar este himno precioso de la iglesia que está estructurado de dos partes. El decir el bendito que viene, que esto lo escuchamos en el Evangelio cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén y le gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Y de la aclamación que vemos en el libro del Apocalipsis, en el que San Juan escribe cómo los ángeles y todos los santos que alaban a Dios, o sea, todas las personas que han llegado al cielo, le dicen, santo, santo, santo es el Señor. Entonces, es importante que nosotros sepamos de dónde nace cada uno de nuestros himnos de la iglesia. No son cantos que el coro se inventó o que por eso tienen una estructura. Deben de tener una manera ideal de cómo se cantan, ¿no? O sea, por eso hay cantos que no son litúrgicos por más bonito que nos suenen, sino que tienen que ir apegados a esta enseñanza propia de la iglesia. Entonces todos, la iglesia terrena, la iglesia purgante, la iglesia celeste, la iglesia triunfante, el coro de los ángeles y de los santos y de todos los que estamos reunidos en el templo, nos unimos a cantar el santo, ¿sí? Entonces, bien importante que nosotros también participemos activamente. Después del santo, entonces continúa la plegaria eucarística para el momento más importante o céntrico de la celebración de la liturgia eucarística, que es la consagración. En el momento en el que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo transforman esos dones de pan y de vino en el Cristo mismo, ¿no? A través de la oración sacerdotal. Y por ser tan importante, nosotros nos ponemos de rodillas. Si tú no puedes ponerte de rodillas, no es viable permanecer sentado. Tendrías entonces que estar de pie en una posición como una reverencia profunda, ¿no? Dando este respeto al Señor por lo que está pasando. Ese momento es tan especial que es poco explicable. El cómo ese pan y ese vino que acabamos de ofrecer se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Para eso tendríamos que dedicar muchas horas para poder explicar este misterio de la transubstanciación, es decir, en el momento en el que los dones se convierten en Cristo mismo, ¿ok? Después de esto, bueno, continúa la plegaria eucarística, la invocación de los santos y toda esta parte, ¿no? Y termina la liturgia, más bien la plegaria eucarística, con el Padre Nuestro. Primero con la doxología mayor, en la que nosotros decimos, bueno, el Padre dice, por Cristo, con Él y en Él, y nosotros respondemos, amén, ¿sí? Esta oración tan grande y tan preciosa en el que nosotros ofrecemos todo a Cristo, en el antes, en el durante y en el futuro, ¿no? Entonces, en el pasado, en el presente y en el futuro, todo cuanto es y cuanto existe hacia Cristo. Y respondemos todos diciendo amén. Ahí empieza entonces el Padre Nuestro, que nos hace juntos, o sea, ya participar del sacramento del amor juntos como iglesia. Todos en común tenemos ser hijos de Dios y entonces participamos del ser hijos de Dios, hablando a Dios como
Padre, con esta oración que Cristo nos ha enseñado. Después del Padre Nuestro viene el momento de la presentación del Cordero, de la presentación antes del Cordero, del momento de la paz. Entonces, acuérdense que la paz, ahorita que pues tampoco podemos darnos la paz mano a mano, pero que hacemos este signo de paz como en una reverencia a nuestros hermanos, es un signo de reconciliación. Cuando tú le das la paz a tu hermano de enfrente, de atrás, de al lado, o litúrgicamente solamente se lo tenemos que dar al de enfrente, al de atrás, al del lado derecho, al del lado izquierdo. Si no hay del lado derecho o izquierdo, bueno, pues a los que están a tu alrededor. No tendrás que moverte de tu lugar, solamente darle la paz. Con el signo de la paz que le das al prójimo, con eso le estás dando la paz incluso al que no está contigo, ¿no? Pero es un signo de reconciliación para entonces sí poder participar del sacramento de la comunión. Entonces, después de esto se nos presenta al Cordero de Dios, utilizando esta frase desde San Juan Bautista, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y entonces San Juan Bautista les presenta así a sus discípulos a Jesús. Este es el Cordero de Dios, ¿no? Entonces nosotros ahí es donde vemos al Cordero de Dios a través de ese pan y en esa reverencia profunda. Antes de que se presente al Cordero de Dios, y seguramente en el que está la paz y cantamos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es una fórmula también, o sea, es algo que no debe de faltar, incluso aunque no se cante, se tiene que decir, tiene que mencionar de esa manera. En lo que nosotros estamos haciendo eso, el sacerdote está haciendo algo que se llama inmixtión, es decir, es cuando fracciona el cuerpo de Cristo y pone una pequeña partícula en el cáliz, en la sangre de Cristo, y hace una oración particular en la que está uniendo a Cristo en todo momento en su cuerpo y en su sangre, para que a la hora de comulgarnos nosotros recibamos al mismo tiempo el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque únicamente lo recibamos bajo una especie. Viene el momento de presentar al Cordero, ya fraccionado, ya nosotros ya lo vemos frente, y después viene el momento de la comunión, ya reconciliados entre sí, ya habiendo invocado al Padre, entonces pasamos al momento de la comunión. Es importante entender que es un momento tan importante que nosotros debemos de estar conscientes de ser dignos de la participación de la comunión, ¿sí? Hay unas normas en la iglesia para poder participar de la comunión. Primero, el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico consiste en no haber comido nada por lo menos una hora antes de la celebración eucarística. No quiere decir una hora antes de que comulgue, no, por lo menos una hora antes de la celebración eucarística, que yo no haya comido nada, ningún alimento sólido, incluso ningún alimento quizá líquido, a menos de que se tuviera alguna enfermedad. Bueno, pues no existe el precepto. Y a veces se nos olvida hacer el ayuno. Estoy comiendo afuera, cuando hay puestos y todo, y entro a la misa y así comulgo, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es Jesús para ti, que ni siquiera le tienes respeto para que entre a tu cuerpo, ¿sí? El ayuno eucarístico, el estar en estado de gracia, ¿sí? O sea, si tú tienes conciencia de pecado, no comulgues, de pecado mortal, ¿sí? No, a veces nosotros comulgamos, termina la misa y me voy a confesar. Entonces, si no estabas digno para la confesión, para la comunión, no hubieras comulgado. Mejor haz una comunión espiritual que una comunión sacramental en pecado, ¿no? Entonces, ser conscientes de nuestro pecado, ¿ok? Y bueno, el respeto a la Eucaristía es tan importante que, claro, no está mal que tú quieras comulgar de rodillas, sino por situaciones de practicidad, porque atrás vienen otros y todo, lo mejor es hacerlo con una reverencia profunda antes de la comunión y comulgar de pie, y entonces sí, después quizá poder hacer tu oración de rodillas o como tú la acostumbres, ¿no? Siempre en ese sentido tan importante de lo que estás recibiendo. Otra cosa que nosotros debemos de entender en esta situación de la comunión, bueno, eso es en el común. Ahora que por las cuestiones de sanidad no se puede recibir la comunión en la boca, sino en la mano, saber que la mano izquierda
izquierda va encima de la mano derecha a la altura del pecho, haciendo como la emulación de un altar. Una vez que se ha depositado el cuerpo de Cristo en nuestras manos, tomarlo con nuestra mano derecha y comulgarlo frente al sacerdote inmediatamente, ¿no? Faltan quizá poco tiempo para que nosotros podamos regresar a la celebración presencial, y saber todo esto es tan importante porque seguirá siendo de esta manera por algún tiempo en lo que pase esta situación de la alerta sanitaria, ¿no? Entonces, saber comulgar, ¿no? Y con la misma conciencia. Haber tenido tus manos limpias, desinfectadas, porque no solo por esta cuestión sanitaria, sino porque es a Cristo mismo al que estás recibiendo en tus manos, ¿no? Entonces, aprender todos estos tipos de detallitos. Vas, regresas a tu lugar, haces tu oración personal. Muy recomendable hacer esta oración de Anima Christi o Alma de Cristo, ¿no? Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sáname. Y entonces saber qué es lo que vamos a decirle al Señor, prepararnos desde el momento de la fila. Importantísimo detalle, no meterse en la fila de la comunión, respetar tu lugar, ¿no? Formarte, y si ya en la altura de tu fila ya no puedes meterte, bueno, pues esperar a que avancen otros y ir. El camino hacia la comunión es una procesión, es una preparación, o sea, como para que tú digas, no, pues ahorita que se vaya la fila, o me paro les digo que si me dan permiso de meterme, ¿no? O sea, respeta tu lugar, respeta el lugar del otro y hace esta preparación, este caminar hacia el altar, hacia el recibir a Cristo mismo. Después de esto, bueno, haces tu oración personal. Después viene la oración después de la comunión, la oración de bendición, la oración final y la bendición. Y viene el canto de salida, ¿no? En el canto de salida, bueno, propiamente ya no es parte de la liturgia, pero es importante, ¿no? Entonces, sobre todo cuando nosotros estamos en la misa dominical o en la misa a la que asistimos, comúnmente a veces los sacerdotes después de la bendición caminan hacia la puerta para despedirse de cada uno, ¿no? Entonces, pues no esperes hasta que termine el canto final si el sacerdote ya está en la puerta. Pero bueno, si es otra la indicación, bueno, esperar a este canto que es ya parte de la despedida. Bien, con eso a grandes rasgos es nuestra propia liturgia eucarística. Terminando nuestro tema, la Eucaristía es la fuerza que nos transforma y nos hace fuertes en las virtudes. Por tanto, la Santa Comunión nos ofrece todos sus frutos. Nos hace crecer en nuestra unión con Cristo. Nos separa del pecado, consolida la comunión eclesial y nos compromete en nuestra relación con los pobres. Aumenta la gracia y alegra nuestra esperanza en la vida eterna. Documento sobre la Eucaristía en el número 70 y 71. Es importante que nosotros leamos este documento porque justo ahora en este tiempo pues hubo como muchas ideas extrañas y raras porque si era sacrílego el recibir la Eucaristía en la mano, y bueno, pues por eso es que se nos está explicando cómo, para no caer precisamente en una situación de sacrilegio o de falta de respeto a Jesús Eucaristía. Bien, entonces estos son los frutos de la Eucaristía. Debemos nosotros ya, como aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, tratar de comulgar lo más cotidianamente posible, ¿sí? O sea, no solamente conformarme con mi comunión espiritual, con mi comunión dominical, porque entonces tú le das de comer a tu cuerpo cada sábado, cada domingo. No, comes todos los días lo alimentas. ¿Para qué? Para que esté sano, para que esté fuerte. Bueno, pues precisamente cuando nosotros comulgamos constantemente, vamos obteniendo frutos a través de esa Eucaristía. Bueno, que comulgamos en gracia sobre todo. Y lo primero dice es que nos hace crecer en nuestra unión con Cristo, ¿sí? También nos separa del pecado, de las ocasiones de pecar. Nos hace comunidad como iglesia y nos compromete a relacionarnos con los pobres, aumenta nuestra gracia y nuestra alegría. O sea, se tienen que notar los frutos de tu Eucaristía. Ahora que podamos participar cada vez más de la Eucaristía, toma en cuenta todo esto tan importante. Bien, pues con esto termina este tema y este bloque de la liturgia, que pues a mí me hubiera encantado lo viéramos de manera presencial. Sin embargo, bueno, pues espero que les quede claro y que les sirva para todo este tiempo. Y bueno, para esto pues también traten de transformar su celebración, vivirla santamente, ya sea de manera presencial cuando tengan la oportunidad,
y también de manera en estos medios de comunicación, que lo hagamos de la manera más santa y correcta. Bien, terminemos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza nosotros podamos vivir cada vez mejor unidos a ti a través de la liturgia, a través de la Eucaristía, y que seamos fuerte testimonio para otros que nos ven el cómo vivimos, que podamos vivir activamente en cada celebración eucarística y saber qué es lo que celebramos y lo que vivimos. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.